Dentro de los laxantes que podemos encontrar en el ámbito sanitario, hay uno el cual es bien conocido por los pacientes y más por su eficacia terapéutica en los casos de estreñimiento más graves e incluso crónicos. Esta sustancia es conocida como la lactulosa, la cual veremos que se trata solamente de un isómero de la molécula de la lactosa. La lactulosa es una sustancia sintética que se engloba dentro del grupo de los laxantes de tipo osmóticos, es decir, evacuadores intestinales. La lactulosa la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico en forma de sobres y o pastillas bajo el nombre comercial de Dufalax. Y también tenemos que saber que la lactulosa es un isómero del disacárido conocido como lactosa. La lactulosa, como laxante que es, está indicada en el tratamiento del propio estreñimiento, tanto de cuadros agudos como de cuadros crónicos o de largo plazo. Y también podemos utilizar la lactulosa en combinación con algunos enemas para la evacuación total del intestino. Y también la podemos utilizar para la encefalopatía hepática, es decir, cuando hay una hepatopatía grave, una insuficiencia hepática crónica y hay un aumento de sustancias tóxicas a nivel hepático y a nivel cerebral, por lo cual la lactulosa nos puede ayudar a evacuar estas sustancias. Aunque no lo parezca, la lactulosa está contraindicada en ciertas situaciones que deberemos de tener en cuenta, como por ejemplo en la propia alergia a la sustancia original, en los cuadros de galactosemia donde ya hay un aumento excesivo o crítico de los niveles de galactosa en el organismo, y en las obstrucciones intestinales donde la lactulosa podría agravar incluso más el cuadro de obstrucción. Y debemos de tener en cuenta ciertas precauciones con la lactulosa. Por ejemplo, en pacientes geriátricos, en la tercera edad, ya que el estreñimiento, tanto agudo como crónico, es muy común en las poblaciones de extremos, tanto en pediatría como en geriatría, y pueden necesitar más dosis o una terapia más continua con la lactulosa. También en pacientes diabéticos, más especialmente en aquellos que tienen su diabetes descompensada. También deberemos de monitorizar los electrolitos cuando administramos la lactulosa, ya que como veremos más adelante, la lactulosa toma agua del organismo para drenarla en el colon. También debemos de hacer una valoración continua de la terapia con la lactulosa. Si vemos que el paciente ha superado o se ha rehabilitado de su patología de estreñimiento, no necesitará más la lactulosa y hay que darle autonomía al intestino para que siga evacuando por sí solo. También mucho cuidado en ciertas patologías gastrointestinales, no solamente en la obstrucción intestinal, sino en la presencia de úlceras, sangrados intestinales y también la presencia de enfermedades inflamatorias, como por ejemplo la enfermedad de Crohn o la colitis. Y también debemos de saber que al paciente tenemos que tenerlo bien hidratado, ya que, volvemos a repetir, la lactulosa toma agua del organismo y la drena directamente en los intestinos, por lo cual el paciente puede sufrir una deshidratación a nivel general. El mecanismo de acción de la lactulosa
como laxante que es tan simple como recordar que tiene un método catártico. Es decir, cuando la lactulosa entra en el organismo, se metaboliza en forma de ácidos orgánicos, los cuales acidifican el medio interno del colon. ¿Qué conlleva ello? Que mediante el uso de las técnicas osmóticas, las presiones osmóticas, se quita agua del organismo para llevarlo directamente o drenar el agua hacia el colon, lo cual conlleva a un ablandamiento fecal o de las heces que hubiera dentro del colon. Tenemos que saber también que la lactulosa es un isómero de la lactosa. Recordamos que la lactosa es la unión de dos monosacáridos, la fructosa y la galactosa. Y también, aunque de forma algo controvertida, el mecanismo de acción de la lactulosa en las encefalopatías hepáticas reside en el poder que tiene la lactulosa para extraer el amoníaco presente en la sangre y en los tejidos orgánicos y su expulsión a nivel intestinal en forma de amonio. La vía de administración más usual de la lactulosa es la vía enteral, debido a las múltiples formas de presentación que tiene la lactulosa, como por ejemplo en sobres, en cápsulas, comprimidos y también en emulsiones. La posología más habitual de la lactulosa es bastante simple, ya que usualmente la mayoría de los pacientes que toman la lactulosa a corto plazo se suelen recuperar bastante bien del episodio de estreñimiento. Si utilizamos la lactulosa para el propio estreñimiento, utilizaríamos una dosis de 10 gramos que equivale a un sobre aproximadamente cada 12 o 24 horas. Y también podemos aumentar un poco más la dosis de 10 a 20 gramos, 1 o 2 sobres cada 12 a 24 horas. En poblaciones más jóvenes, como por ejemplo en pediatría, utilizaríamos de 6,7 a 10 gramos, medio sobre, un sobre de lactulosa cada 12 o 24 horas. Si utilizamos la lactulosa junto con algunos enemas, deberemos de consultar la bibliografía existente, ya que existen muchos protocolos que nos ayudan a ver cuál es la posología más cotidiana de administrar junto con algunos enemas. En este caso, por ejemplo, los enemas de tipo Casen. Y si utilizamos la lactulosa para la profilaxis o tratamiento de la encefalopatía hepática, utilizaríamos de 20 a 30 gramos, es decir, de 1 a 3 sobres aproximadamente de lactulosa cada 8 o 12 horas, mientras se precise o mientras siga existiendo un cuadro de encefalopatía hepática que requiera una evacuación de ciertos electrolitos y sustancias tóxicas, como por ejemplo el amoníaco. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la lactulosa con el resto de la farmacología existente, no hay mucha información disponible sobre qué fármacos se pueden administrar o no a la vez con la lactulosa, más especialmente al ser una sustancia que se ingiere de forma enteral. Por lo cual hay que revisar la bibliografía existente sobre la lactulosa y sus combinaciones con algunos fármacos. Y dentro de la interacción de la lactulosa con otra sustancia, deberemos de saber que la lactulosa puede ver reducida su eficacia terapéutica si se administra con las sustancias conocidas como los antiácidos.
Sería difícil pensar que la lactulosa, ya que se utiliza tanto para el estreñimiento, pueda causar adversidad. Pero, por desgracia, sí que causa alguna, aunque suelen ser efectos secundarios muy leves y que se den a corto plazo. Algunos de los efectos adversos son la aparición de dolor, especialmente dolor abdominal, la presencia de gases, así como de flatulencias, aunque evidentemente no es que sea un gran efecto adverso. También puede producir dispepsias, así como cuadros de diarrea, siendo este especialmente uno de los principales efectos adversos. Si drenamos agua al intestino, las heces van a salir mucho más líquidas, por lo cual la diarrea es casi inminente y casi muy usual. También puede producirse deshidratación. Volvemos a repetir, si drenamos agua del cuerpo para usarla en el intestino, puede haber falta de líquido en el organismo, habrá que reponer. Y también puede causar hipernatremias, especialmente en aquellos pacientes con un alto grado de nefropatía o que tengan daño renal. Y también en el embarazo y en la lactancia, la lactulosa tiene categoría B, es decir, se puede administrar perfectamente. No hay ningún estudio o evidencia que demuestre que haya daño o malformaciones tanto en la gestante como en el lactante. Por último, tenemos que decir que la lactulosa, dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas y actuales de reemplazo renal, se ha demostrado que es una sustancia no dializable y suele requerir un pequeño ajuste de dosis, especialmente en aquellos pacientes con un alto grado de nefropatía o que puedan presentar cuadros de hipernatremias, un aumento excesivo del sodio en el organismo. La lactulosa, al igual que todo laxante, siempre hay que evitar el autoconsumo. Solamente consumirlo bajo supervisión y receta médica, el tiempo que sea necesario bajo la visión del facultativo. Y por supuesto, todo paciente que esté en tratamiento con la lactulosa, si logramos aproximadamente de 2 a 3 deposiciones diarias, valoraremos si reducir la dosis de lactulosa o directamente retirarla en el tiempo que esté de estancia hospitalaria.